El Señor les bendiga a todos los televidentes, radioyentes e internautas que están en sintonía de esta transmisión. Hoy es jueves 17 de abril y estamos muy agradecidos con Dios que nos permite llegar hasta sus hogares con otro estudio más de la lección de Escuela Sabática. Agradecemos sinceramente el que usted elija este canal para edificar su vida todos los días. Hoy quiero compartirle el versículo de memoria para que usted pueda tener una palabra grabada allí en su mente. Y ahora quisiera que nuestro productor nos comparta el versículo de memoria para este día. Y el versículo para memorizar este jueves 17 de abril de 2025 lo encontramos en Lucas 2:52 y dice: Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Este versículo resume los años de juventud de Jesús, entre su infancia y el comienzo de su ministerio público. Aunque no se cuentan muchos detalles de esos años, este pasaje nos da una visión clara y profunda del crecimiento de Jesús como persona y como hijo de Dios. ¿Qué nos enseña este versículo hoy? El crecimiento integral es clave. Jesús creció en todas las áreas, en su mente, cuerpo y espíritu, y las relaciones humanas. Nosotros también estamos llamados a tener un crecimiento equilibrado y constante. Y también que hay un proceso en cada etapa. Jesús no empezó su ministerio a los 12 ni a los 20. Él esperó el tiempo correcto. Esto nos recuerda que los procesos de Dios toman tiempo y que no debemos desesperarnos. Cada etapa tiene su propósito. Y repetimos el versículo de nuevo. Lucas 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Dios les bendiga. Y por supuesto, quiero también promover el que usted pueda aportar todo lo que pueda para que haga la obra del Señor antes que Cristo venga. De esa manera usted apresura su venida. Quiero invitarles a que se unan a nosotros en la predicación del Evangelio eterno, la verdad presente, el mensaje de los tres ángeles, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, por los 4 canales de televisión y radio que tenemos rentados para ese propósito. Únanse a nosotros, aportando aquí los diezmos y las ofrendas de nuestro Dios. En la pantalla están las maneras de hacerlo. Tomen nota. Si gustan que les dé más detalles, llamen al 214-881-4029 y con gusto les daré más detalles para que puedan participar de la bendición del Señor de proclamar 24/7 el mensaje de los tres ángeles. Y por supuesto, atender a los enfermos gratuitamente en nuestro centro de estilo de vida Los Tres Ángeles. Quisiera invitarles a que estén atentos para que miren las maneras de cómo ustedes pueden participar de esta obra en el desarrollo del programa, en los diferentes banners que van a ir saliendo allí. Ustedes van a mirar las formas de cómo pueden aportar. Recuerden que desde cualquier parte del mundo, como también aquí en Estados Unidos, ustedes pueden unirse a este ministerio y ayudar a la proclamación del Evangelio las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Que Dios bendiga al dador alegre. De paso, su servidor estará predicando en la Iglesia Central de Irving este sábado que viene. Por eso invito a los que miran el canal 52.7 en el área de Dallas y sus alrededores para que hagan planes y vengan a adorar a Dios con nosotros. Su servidor compartirá un mensaje, como siempre digo, de verdad presente. Desde las 9 de la mañana el templo estará abierto en Irving para recibir a todos aquellos que vengan para estudiar la lección de la escuela sabática en el repaso general de la semana. Y su servidor luego predicará el mensaje a eso de las 10:45, 11 de la mañana. Les esperamos a todos. Estamos ubicados en el
210 East 6th Street, Irving, Texas, 75060. Rentamos en el templo Irving Church of Christ. Les esperamos este sábado. Y ahora me acompaña el pastor Víctor Argueta, quien va a ayudarme para compartir este estudio para todos ustedes. Pastor Argueta, bienvenido. Gracias, pastor. Muy buenos días, buenas noches, buenas tardes. No sé en qué horario usted nos sintoniza, pero lo importante es que escuche la palabra de Dios. Gracias por este privilegio que nos da de llegar hasta sus hogares. Nosotros podemos llegar con esta palabra, con este pan de vida. Hoy vamos a estudiar una lección maravillosa. Recuerde que ya estamos entrando ya a la lección número 3 del Evangelio de Juan. Así es que esperamos que sea de bendición y pedimos al Señor que nos ayude para la lección en este día. Que el Señor le bendiga. Vamos a este momento pues a dirigirnos al trono de la gracia a través de una oración, porque no podemos continuar sin antes no pedimos al Señor la dirección. Si usted se le es posible donde esté, pues le invito también para que se arrodille y podamos orar juntos al Creador de los cielos y de la tierra. Vamos a orar. Padre nuestro, muchas gracias te damos este momento por este grande privilegio que nos das de podernos arrodillar y llegar al trono de tu gracia a través de esta oración. En estos momentos estamos pidiendo la asistencia de tu Santo Espíritu para abrir tu palabra y también para abrir nuestra mente. Y también que este pan de vida pueda llegar hasta muchos corazones que hoy en día están deseosos de tu palabra. Así que pedimos la asistencia de tu Santo Espíritu, tanto para el pastor enamorado, para los de las cámaras, como también para mí y para todos nuestros oyentes, televidentes, internautas, quien escuche este mensaje, que sea bendecido con esta palabra esta mañana. Quizás a lo mejor alguno por primera vez nos sintonice. Señor, que también sea bendecido y nutrido con este pan espiritual en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Ayer nosotros vimos cómo Jesús le decía a los judíos que no juzgaran según las apariencias, sino que juzgaran con justo juicio. Bueno, siendo de que hay un peligro en esto de juzgar, porque se puede cometer una injusticia, es que el autor considera este día para que nos detengamos a analizar este tema del juicio humano versus el juicio divino. Porque, como dije, así terminaba la lección de ayer, en relación a no andar juzgando por las apariencias. Resulta que cuando el ser humano juzga a veces de una manera equivocada. Y en cambio cuando Dios juzga, Él es recto y es justo en sus juicios. Por eso, bajo ese subtema, juicio humano versus juicio divino, como Pastor Argueta describe en las Escrituras el estado mental de la sociedad en este mundo, a menudo como se veía en la antigüedad, pero especialmente en la actualidad. Bueno, hoy en día se ve mucho enfermedad mental que no existía antes. Entonces dice cómo describe la Escritura el estado mental de la sociedad en este mundo actual. Hoy en día hay dos cosas. Una es que la mente del ser humano no está pensando en los planes de Dios en la eternidad. Su mente está enfrascada en otras cosas, cómo hace dinero, qué hace otra cosa. Entonces vamos a leer lo que dice la Escritura y luego lo que dice el don profético. Cómo la mente del ser humano hoy en día, en qué están ellos deteniéndose. Y le invito para que veamos en el libro de Isaías 59. Vamos a leer el versículo 14 y el versículo 15. Dice el 14. Y el derecho se retiró y la justicia se puso de lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la iniquidad no pudo venir. Y la verdad fue detenida, y el que se apartó del Baal fue puesto en prisión. Y lo vio Jehová, y desagradó sus ojos,
porque pareció el derecho. Aquí nosotros vemos cómo la mente del ser humano no está pensando en el plan de la salvación, sino que está pensando en otras cosas. Mire lo que dice hablando de cómo es el estado, la mente del ser humano hoy en día. Mire, el hombre dónde está poniendo su mente. Dice así: las agencias del mal se coligan y combinan fuerzas para la gran crisis final. Grandes cambios están a punto de producirse en este mundo y los movimientos finales serán rápidos. El enemigo ha logrado pervertir la justicia, llenar los corazones de un deseo de ganancias egoístas. El clamor de la multitud que mueren de inacción sube a Dios, mientras algunos hombres acumulan fortuna, colocado por medio de toda clase de opresión y extorsión. Ese es el estado de la mente de hoy en día. El hombre desconoce que los movimientos van a ser rápidos. Dice aquí que el hombre su mente está puesta de cómo hacer dinero. No importa qué tiene que pasar, pero hacer dinero. Entonces dice aquí que los movimientos son rápidos. Por lo tanto, la mente del ser humano debía de estar más pendiente del plan de la salvación que poder obtener ganancias. Y como dijimos, hoy en día hay tanta enfermedad mental que antes no existía. Hoy hay mucha enfermedad, por eso es que algunos cuando van al médico, el médico dice que no les encuentra nada, porque son puras cosas mentales. Pero me llama la atención aquí, que dice que el enemigo ha logrado pervertir la justicia y llenar los corazones de un deseo de ganancias egoístas. Así es como está la mente del ser humano hoy en día. Sin duda el autor, cuando hace referencia a las injusticias que se cometen en la sociedad, tiene razón cuando él dice que eso dice mucho del estado mental de la sociedad, porque es en la mente donde se discierne, es en la mente donde uno puede hacer un juicio, digámoslo así, correcto de las cosas. Pero cuando uno no sabe discernir o no sabe hacer un juicio de las cosas, pues es porque la mente no tiene esa capacidad. Entonces, en el tiempo pasado, en la antigüedad, como dice el autor acá, se había dado una situación en el pueblo de Dios. Y es que, como lo dice el profeta Isaías, no había justicia. El derecho se había retirado. La justicia se había alejado. La verdad había tropezado en la plaza y la igualdad o la equidad no pudo venir. Hermanos, ¿qué está diciendo acá? Se había perdido el discernimiento. No había un sano juicio. Y luego mira hasta dónde habían llegado. Cuando dice que el que se apartó del mal fue puesto en prisión. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que el que se apartó del mal lo metían a la cárcel? Y el que andaba en lo malo se andaba libre. ¿Qué dice eso? Que no hay coherencia. Los que habían sido puestos para gobernar, los que habían sido puestos como magistrados para aplicar la ley, la estaban aplicando mal. ¿No les parece a ustedes como que las cosas se están repitiendo hoy? A veces uno se pregunta, bueno, ¿por qué se mira algunas veces que la justicia, como dice el dicho, al descalzo se le aplica de una manera con todo el rigor, pero al de corbata, al millonario o al hombre que es pudiente, que tiene una posición política o social, a ese como que la justicia le saca por ahí
como una salida. Siempre se ha dicho, ¿cómo es posible que el que se robó una gallina por necesidad, ese tenga, no sé, 3 años de cárcel o 6 años? Pero el que se robó los impuestos en un gobierno, ese fácilmente se acoge a una cláusula de la ley que dice que el delito prescribe después de tanto tiempo, y ya salió libre y se quedó con todos los millones. Entonces, eso que ocurría en el pueblo de Israel ocurre ahora en el mundo. Los gobiernos, los magistrados, los que dictaminan justicia, entre comillas, se han corrompido. Entonces, por eso dice el autor, ¿cómo describen las escrituras el estado mental de la sociedad en este mundo? A menudo como se veía en la antigüedad, pero especialmente en la actualidad. Pues imagínense ustedes que se llegue a ese grado, donde el que se aparta del mal lo meten preso. Lo único que dice es, hombre, los que están dictaminando la justicia, los que están encargados de aplicarla, realmente en qué están pensando. Pero hermanos, así estaba la justicia en el pueblo de Israel en el pasado. Y dice aquí que Dios vio eso y le desagradó a sus ojos, porque había visto que el derecho había perecido. Es decir, no había, como dicen hoy en día, Estado de Derecho. Qué lamentable es, hermanos, cuando eso sucede. Bueno, pero yo aquí he hablado en términos así judiciales, políticos, en esos niveles, ¿verdad? Donde claramente se miran las injusticias que se aplican cuando el que juzga se equivoca. Pero ¿qué cuando usted y yo empezamos a juzgar los motivos de las personas? Y empezamos a decir, no, es que por esto y esto le está pasando esto. No, es que en esto y esto han dado. Y miren, y comenzamos a juzgar. Y juzgamos por las apariencias. ¿Será que también nosotros ahí hemos caído en el mismo estado de los magistrados de justicia corruptos? Es decir, que estamos también nosotros pervirtiendo el derecho, que estamos nosotros tan mal de la mente, que estamos enjuiciando por lo que miramos solamente. Entonces, el libro de profecía tiene razón cuando dice que en el tiempo del fin las agencias del mal se van a coligar. ¿Para qué se van a coligar las agencias del mal? Para combinar sus fuerzas. ¿Y para qué cosa? Para someter a una gran crisis al pueblo de Dios. Cuando la ley dominical se firme, vamos a mirar bien cómo las agencias del mal se van a coligar y se van a combinar en sus fuerzas para emprenderla contra el pueblo de Dios. Y eso, dice, va a traer grandes cambios en el mundo. Y vamos a ver cómo los movimientos se van a dar. Así que, hermanos, el enemigo, cuando quiere atacar al pueblo de Dios, cuando quiere perseguir al pueblo de Dios, el enemigo se vale de la justicia que se implementa en los países. Dice acá que el enemigo ha logrado pervertir la justicia y ha llenado los corazones de un deseo de ganancias egoístas. Y el clamor de las multitudes que están muriendo sube a Dios, mientras que algunos se enriquecen y algunos lamentablemente a base de opresiones y extorsiones. Así está hoy en día, como decía el pastor, el mundo, la sociedad mental. Pero en medio de todo esto, en medio de esta confusión, Pastor Argueta, ¿por qué aún así podemos confiar en los caminos de Dios? Muy bien, mire, esta pregunta, este texto sí está exactamente todo lo que el pastor ha dicho ahí en Isaías 55, 8 y 9. En medio de esta confusión que nosotros no entendemos, ¿por qué ese, por qué lo otro? ¿Por qué, dice, podemos confiar en los caminos de Dios? Mire lo que dice Isaías. Porque mis pensamientos son vuestros, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. ¿Cómo son más altos de los cielos que la tierra? Así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces aquí dice, en medio de la confusión, ¿por qué podemos confiar en los caminos de Dios?
Hermanos, los caminos de Dios son rectos. Los caminos de Dios nos llevan a la vida eterna. Por eso el Señor dice, vuestros pensamientos no son mis pensamientos. ¿Por qué nosotros debemos de confiar siempre en los caminos de Dios? Porque los caminos de Dios son rectos. Dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Entonces nosotros debemos de confiar totalmente en los designios, en los caminos de Dios. Por eso es que a veces en este mundo de confusión, a veces nosotros no entendemos algunas cosas, pero podemos confiar en los caminos de Dios. Y por eso aún hay algunos escritos en el Nuevo Testamento donde Jesús dice, yo soy el camino. ¿Por qué? Nosotros debemos de confiar en los designios de Dios. Y los caminos de Dios es lo más maravilloso que puede haber. Así es que nosotros debemos de confiar plenamente en los caminos del Señor. Sí, hermanos, por eso es que no cabe duda de que la relación con Dios es la única que nos puede ayudar para cuando esas injusticias toman lugar. En medio de todo esto, en medio de la confusión que existe, por ejemplo aquí en Estados Unidos, en este momento, hay mucha confusión. Estaba viendo un video de una señora que ella es residente y no sé a qué cosa tuvo que ir a migración, y allí le dijeron, te vamos a poner este grillete. Y ella venía llorando y haciendo el video y decía, no entiendo. Si yo hago las cosas bien, dice, y fui a presentarme, ahora resulta que con grillete ando. Anda confundida las personas. No se sabe cómo es que las cosas se dan. De repente alguien hasta con documentos anda y simplemente se los quitan y ahí va. Ahí va para la cárcel. Hay mucha confusión. No hay seguridad. Todo el mundo, por usar una expresión, se siente inseguro. Muchos dicen, no hay ley que me ampare ahora. Entonces, en medio de toda esta confusión, el autor pregunta, ¿será que podemos confiar en los caminos de Dios? Claro que sí. Sí, porque en medio de todo esto, Dios tiene un plan para nosotros. Y el plan de Dios siempre será mejor que el nuestro. El plan de Dios siempre, hermanos, va a ser mucho mejor de lo que usted puede planificar. Por lo tanto, confiemos en Dios. Yo siempre he dicho, si en los planes de Dios está, por lo menos aquí en Estados Unidos, que uno esté aquí, hermanos, así estén las cosas como estén, Dios así lo va a determinar. Pero si en los planes de Dios está que uno tenga que salir, hermanos, cualquier cosa se va a dar y va a tener uno que salir. Pero finalmente, ya nosotros no determina el lugar donde uno está, su estado emocional, no determina el lugar donde uno está, cómo te sientas, sino que es la presencia de Dios en tu vida lo que determina tu bienestar. Y así puedes vivir en Estados Unidos, puedes vivir en tu país de donde eres, donde quiera estés. Es la presencia de Dios la que te va a dar ese sentido de bienestar. Por eso el Señor dice claramente aquí, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Y como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. En otras palabras, solamente confía, entrégate, ríndete a mí y espera en mí. Es la manera como vamos a poder, hermanos, en medio de tanta injusticia, en medio de los juicios humanos injustos que se dan, solamente esto que dice Isaías es lo que nos puede traer tranquilidad, porque esa es la manera como Dios hace sus juicios. El juicio divino es, dice, más alto. Los pensamientos de Dios son más altos. Siempre, hermanos, el que está con Dios, se cumple aquello que dice, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien.
Vamos a cerrar con el don de profecía a continuación, pastor. Ok. Si bien es cierto, dice que la inteligencia de los hombres no es capaz de penetrar en los consejos del Eterno, ni de comprender eternamente el modo en que se cumplan sus designios, el hecho de que los resultados tan vagos de su parte, a menudo la mente del mundo o del pueblo, hasta de los siervos de Dios, es ofuscada por las opiniones humanas, las tradiciones y las falsas enseñanzas de los hombres, de suerte que no alcanzan a comprender más parcialmente las grandes cosas de Dios revelado en sus palabras, dice el conflicto de los siglos. Pero póngale mucho cuidado a este. El ideal de Dios o el deseo de Dios para sus hijos es más elevado que todo pensamiento humano. En esto nosotros deberíamos de pensar siempre. El ideal de Dios para sus hijos es más elevado que todo pensamiento humano. En su santa ley nos ha dado un trasunto de su carácter. Por eso es que Dios ha dejado su santa ley, pero el ideal, el camino, el anhelo de Dios para nosotros es más elevado que todo pensamiento. Por eso dice, mis pensamientos son más altos, y los ha dejado en la ley de Dios, en los 10 mandamientos. Bueno, mis hermanos, entonces, pues claramente aquí el don de profecía está hablando de que a menudo la mente del pueblo y hasta de los siervos de Dios es ofuscada por las opiniones humanas, las tradiciones y las falsas enseñanzas de los hombres, de suerte que no alcanzan a comprender más que parcialmente las grandes cosas que Dios reveló en su palabra. Por eso es que el ideal de Dios es que mejor confiemos en Él, porque Él tiene más elevados sus pensamientos que los nuestros. Y en la medida en que estemos siempre confiando en Él, obedeciéndole, cumpliendo sus mandamientos, entonces vamos a tener esa sabiduría y vamos a poder discernir y vamos a poder hacer un juicio correcto de las situaciones, y vamos a estar confiados independientemente de lo que esté pasando en nuestro derredor. Así que, ¿qué les parece si oramos para que nuestros pensamientos estén puestos en Dios? ¿Se acuerdan ustedes de aquel otro texto que dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera? Amén. O sea, si usted pone su mente, si usted pone sus pensamientos en Dios, el Señor dice, paz es lo que vas a tener en medio del caos, en medio de la confusión, en medio de las deportaciones, en medio de tanto clima adverso, en medio de tanta injusticia que se da. Si tú pones tus pensamientos en Dios, tú tendrás paz. Y yo creo, hermanos, que la paz es algo que muchas veces el que tiene dinero no la tiene, porque eso no se puede comprar con dinero. Eso es algo que solo Dios puede dar. Amén. Y no hay cosa más bonita que tener paz con Dios. Así que oremos para que nuestra mente, nuestros pensamientos estén en el Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por hacernos ver cuán diferentes son los juicios humanos con los juicios divinos. Amén. Y vemos que en la medida en que confiemos en el juicio divino, no hay por qué temer. Todo va a estar en nuestro derredor, bajo el control tuyo. Y no tendremos por qué estar abatidos, desesperados. Más bien, estaremos tranquilos. ¿Cuántos en el pasado aprendieron esto y pudieron en medio de los peligros estar sostenidos, estar amparados, estar prácticamente serenos, porque confiaron en que los pensamientos y los planes tuyos eran mucho mejores? Así que te rogamos que nos ayudes para que perseveremos en ti, nuestros pensamientos no se aparten de ti, y así, Señor, saber de que en medio de la confusión tú estarás con nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.